En lo profundo del desierto sirio se encuentra el pueblo de Al-Hal. En Al-Hal, portones de metal rodean la mayor concentración mundial de miembros, simpatizantes y hasta hijos de exmiembros de ISIS. Hay aproximadamente 50.000 personas viviendo en esta prisión al aire libre, la mayoría de las cuales quieren infundir terror en el resto del mundo. Los niños son radicalizados por sus madres aquí desde una edad muy temprana, donde todo lo que conocen es la violencia contra cualquiera que no apoye la rama sunita del Islam. A menudo se ve a niños pequeños lanzando piedras a los reporteros que entran al campamento y gritando amenazas violentas a las tropas estadounidenses y a los miembros del ejército sirio que patrullan el campamento. Cuando los niños cumplen 12 años en Al-Hal, son considerados una amenaza y separados de sus madres para llevarlos a centros de rehabilitación en Siria. Estos centros de rehabilitación buscan mantener a los niños lejos de sus madres, quienes les transmitirían las ideas extremas de ISIS. En el centro de rehabilitación Orkash, los niños tienen entre 11 y 18 años. A los niños se les enseñan dibujo y música con enfoque en tolerancia y paz. Les enseñan habilidades útiles para futuras carreras, como sastre o barbero. En este dormitorio, los niños se levantan a las 7 a.m. y asisten a clases hasta las 3 p.m. Después pueden jugar fútbol y baloncesto libremente. Aunque el horario fomenta una crianza saludable, muchos jóvenes acaban en prisiones sirias al salir de los centros de rehabilitación a los 18 años. Estos chicos se radicalizan jóvenes por lo que les dicen sus madres, que incluso varios años en el centro de rehabilitación no siempre logran borrarles sus ideologías extremas. Los 50.000 en Al-Hal son principalmente esposas e hijos de miembros de ISIS. Los hombres adultos, sospechosos de vínculos con ISIS, están detenidos en la prisión de máxima seguridad Panorama en Siria. Aquí hay unos 4.000 combatientes de ISIS, la mayor concentración de adultos del grupo en el mundo. No todos ellos pelearon con ISIS. Sin embargo, muchos de los hombres aquí en realidad están encerrados simplemente por quienes eran sus padres. Muchos reclusos eran niños cuando sus padres los llevaron a Siria e Irak para unirse a ISIS, y ahora deben crecer en una prisión de máxima seguridad. Se dice que esta prisión tiene de las peores condiciones del mundo. Los reclusos comparten celda con 25 presuntos miembros de ISIS, pasan 23 horas diarias encerrados y están retenidos sin cargos por tiempo indefinido, siendo casi imposible escapar de la prisión. En el campamento de Al-Haul, varias docenas de niños logran escapar cada mes. Estos niños son sacados de contrabando de Al-Haul y llevados a campos de entrenamiento de ISIS en el noreste de Siria. Quedan pocos campos de entrenamiento, ya que la mayoría de los hombres adultos de ISIS están en la prisión Panorama. Muchos de estos niños habrían crecido en comunidades pacíficas de Finlandia, Australia o Estados Unidos. Sus padres fueron radicalizados y sintieron que debían mudarse al Medio Oriente para unirse a ISIS, que inició su campaña de reclutamiento en 2011. En ese entonces, ISIS aún no existía, y el grupo se llamaba Al-Qaeda. Al-Qaeda fue un grupo yihadista sunita fundado por Osama Bin Laden, un líder despiadado que no imaginó lo grande que sería el grupo tras su muerte. 2011 fue un año monumental en Medio Oriente. El 18 de diciembre de 2011, Estados Unidos retiró su última tropa de Irak, dejando al país solo para defenderse de los levantamientos armados. Estos levantamientos armados eran de grupos musulmanes sunitas, una rama del Islam. La principal rama del Islam es la chiita, practicada por la mayoría del país y sus líderes políticos. El líder de Irak en ese momento era un hombre llamado Nuri al-Maliki, un chiita practicante y alguien que era extremadamente paranoico ante cualquier posible levantamiento sunita. El día después de que Estados Unidos retiró su última tropa de Irak. Ahora, el 19 de diciembre de 2011 al-Maliki ordenó el arresto de su vicepresidente, acusándolo de tener guardaespaldas vinculados al terrorismo. Otros eventos extraños ocurrieron en las semanas siguientes a la salida de Estados Unidos de Irak, como el hallazgo de cadáveres al azar en pueblos, que siempre pertenecían a musulmanes sunitas. Esto era muy sospechoso, considerando que al-Maliki era conocido por ser paranoico ante posibles levantamientos sunitas que pudieran poner fin a su poder. Mientras tanto, en las regiones desérticas del oeste de Irak, el grupo sunita Al-Qaeda era extremadamente pequeño en número, pero contaba con combatientes dedicados que querían resurgir en Medio Oriente. Eran hombres que Estados Unidos no logró eliminar, pero su cantidad bajó tanto que dejaron de ser una amenaza importante. Ni Irak ni Estados Unidos sabían que este pequeño grupo desencadenaría el mayor levantamiento yihadista de la historia. En el verano de 2011,
Un hombre llamado Abu al-Baghdadi era el líder de lo que quedaba de Al-Qaeda. Al-Baghdadi envió a seguidores de Al-Qaeda a Siria para combatir junto a otros rebeldes sunitas en la guerra civil contra su gobierno. Estos rebeldes sunitas en Siria despreciaban a su líder Bashar al-Assad. Estos rebeldes sunitas en Siria eran muy parecidos a los sunitas de Al-Qaeda en Irak, y estos dos grupos pudieron formar rápidamente una relación fuerte. El mensaje que Al-Qaeda estaba difundiendo en Siria estaba ganando tracción extremadamente rápido, y su grupo pronto comenzó a crecer rápidamente. Al-Baghdadi notó que los sunitas en Siria requerían más apoyo y envió gradualmente a más seguidores de Al-Qaeda para combatir en la guerra civil contra el gobierno. Musulmanes sunitas adinerados de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar financiaron a grupos opositores sunitas en Siria e Irak, sin fijarse en lo que estos grupos representaban realmente. Con el avance de Al-Qaeda en Siria, dejaron de depender tanto de donaciones al volverse más autosuficientes con las tierras conquistadas. Al-Qaeda pudo robar bancos sirios, controlar rutas de transporte, e incluso tomó el control de muchos campos petroleros sirios. Tomar el control de estos campos petroleros fue un cambio radical en lo financiero para Al-Qaeda. Podían vender este petróleo en el mercado negro y recibir pago en efectivo, una moneda que no podía ser congelada por bancos. Tras fortalecer sus fuerzas en Siria y controlar gran parte del país, Al-Qaeda se preparó para expandirse a Irak. Esto sería más difícil que operar en Siria, ya que el ejército iraquí tenía equipo militar de Estados Unidos. Al-Qaeda sabía que tendría un reto al volver a Irak, y optó por una estrategia inesperada para el país. Al-Baghdadi ordenó a sus seguidores atacar prisiones en el oeste del país para liberar a todos los reclusos. Las prisiones no estaban listas para el ataque, y Al-Qaeda liberó y radicalizó a los reclusos para sumarlos a sus filas. Al-Qaeda avanzaba en el oeste de Irak con exreclusos. En marzo de 2013 vimos por primera vez las banderas de ISIS. ISIS era el Estado Islámico de Irak y Siria, lo que explicaba su presencia en ambos países. ISIS, recién nombrado, no tuvo mucha resistencia del ejército iraquí hasta abril de 2013. En Hawija, la mayoría de la población era musulmana sunita y ocupaba un campamento de protesta. El presidente de Irak, al-Maliki, ordenó al ejército entrar al campamento y destruir a todos los musulmanes sunitas. Al llamarse parte de ISIS, esto marcó un cambio clave en la relación de musulmanes sunitas con Irak. Hasta entonces, ISIS evitaba la violencia directa contra el gobierno y optaba por protestas como desobediencia civil. Intentaron dividir Irak y sacar a al-Maliki en las elecciones, pero nada funcionó. Cuando este grupo que vivía en Hawái fue tomado por sorpresa por el gobierno iraquí. Es decir, fue cuando decidieron combatir fuego con fuego. Este nuevo grupo, conocido como ISIS, recurrió a la violencia y comenzó a armarse con armas. Había muchos musulmanes sunitas moderados viviendo en Irak en ese momento que sentían que no tenían otra opción más que apoyar a ISIS, considerando que eran las únicas personas que defendían a la comunidad sunita. 3 meses tras el ataque al campamento en Hawái, ISIS realizó su primer gran atentado. Cerca de Bagdad, también liberaron a más de 500 rehenes de la prisión de Abu Ghraib. ISIS trajo más rebeldes sunitas de Siria a Irak. Pronto quedó claro que el ejército iraquí no podría detener el avance del ISIS. Cada vez que al-Maliki, presidente de Irak, contraatacaba a ISIS, esto hacía que ISIS ganara más seguidores. Al-Maliki usaba nuevas armas que Estados Unidos entregó a Irak, mucho más poderosas de lo que ISIS conocía. En ese tiempo, los musulmanes chiitas que gobernaban Irak prohibieron a los sunitas participar en el gobierno. Esta fue solo otra decisión que llevó al monstruo en el que ISIS se convertiría. ISIS se había mudado a suburbios de Bagdad, la ciudad más grande de Irak, y ahora apuntaba a Mosul, la segunda más grande. El 6 de junio de 2014 ISIS envió varios coches bombas suicidas al centro de Mosul. También iban combatientes de ISIS y camionetas en vecindarios cerca de Mosul. ISIS fue bien recibido porque muchos en la región no apoyaban el régimen chiita de al-Maliki. ISIS tomó Mosul en 6 días y obtuvo armamento estadounidense, incluidos tanques M1A1. Desde Mosul, ISIS se expandió rápidamente por el río Tigris, capturando primero Qayara, luego al-Shakat, Hawija y después Tikrit. ISIS reunió a cientos de soldados iraquíes en estos pueblos y grabó sus ejecuciones. ISIS tampoco creía en fronteras.
así que usaron topadoras para destruir las barreras que separaban Irak de Siria. ISIS ahora pudo establecer oficialmente su propio califato, con su líder siendo al-Baghdadi. ISIS controlaba territorios en varios países y estaba por perseguir su mayor objetivo. Erbil, parte de Kurdistán, era distinta al resto de Irak en ese aspecto. Había más de 40 asesores estadounidenses presentes, más de $1 billón en valor de empresas energéticas globales, como Chevron y ExxonMobil, dependen de esta región por sus recursos naturales. La amenaza árabe llevó a Estados Unidos a intervenir, pero solo ayudaría a Irak si el presidente al-Maliki renunciaba. Una semana después, al-Maliki renunció y aumentaron los ataques aéreos de Estados Unidos. Para entonces, ISIS controlaba zonas en Irak y Siria. Eso fue impresionante comparado con el origen de este grupo en 2011, cuando solo unos extremistas vivían en el desierto occidental de Irak. ISIS aprovechaba el auge de redes sociales para reclutar miembros, incluso de países como Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. Cuando Estados Unidos inició ataques aéreos contra bastiones de ISIS en Irak y Siria, el grupo no estaba preparado para defenderse. Fue entonces cuando ISIS supo que sus días de conquistar nuevos territorios probablemente estaban llegando a su fin, y recurrió a ataques extremadamente brutales contra musulmanes chiitas, extranjeros e incluso rehenes estadounidenses. ISIS fue expulsado de Irak y sus últimos bastiones estaban en ciudades sirias, especialmente Raqqa. El 17 de octubre de 2017, las fuerzas democráticas sirias retomaron Raqqa, quedando ISIS reducido a pueblos desérticos en zonas remotas de Siria. Muchos de sus hombres murieron, dejando familias con niños y esposas. Avancemos en el tiempo. El 23 de marzo de 2019 cayó oficialmente el califato de ISIS. Cuando las fuerzas democráticas sirias recuperaron Bakús, su líder al-Baghdadi murió en una explosión. Aunque el califato terminó y la mayoría de los hombres de ISIS murieron en ataques aéreos, aún quedaban miles de mujeres y niños radicalizados por ISIS. Al quedar atrás, el gobierno sirio sabía que estas personas restantes fácilmente podrían algún día provocar un nuevo resurgimiento. El gobierno sirio decidió trasladar a los miembros restantes de ISIS a prisiones, o, en el caso de las mujeres y los niños, al campo de refugiados que examinamos al principio de este video, conocido como el Hol. Ahora, aunque este campo tiene la mayor concentración de simpatizantes de ISIS en el mundo, en realidad hay simpatizantes de ISIS dispersos por todo el mundo. Estados Unidos identificó a más de 400 inmigrantes que llegaron a América en los últimos 3 años, transportados por redes de tráfico vinculadas a ISIS. 200 de estos inmigrantes fueron detenidos cuando llegaron por primera vez a Estados Unidos, pero 150 de ellos fueron arrestados una vez que ya habían sido liberados en el país, y otros 50 aún tienen un paradero desconocido. Se cree que todavía hay excombatientes de ISIS viviendo en otros países occidentales alrededor del mundo, pero cuántos quedan sigue siendo en gran parte desconocido. Sin la intervención de Estados Unidos y ataques aéreos en Irak y Siria contra ISIS, probablemente el grupo seguiría activo en Medio Oriente. Otro socio militar cercano de Estados Unidos es Israel, que enfrenta una gran guerra. Israel ha desarrollado una estrategia de defensa casi invencible, que ha superado completamente a la mayoría de los demás países árabes. Puedes descubrir exactamente cuál es esa estrategia en este video aquí mismo.